un triángulo, nosotros sabemos que tenemos o se puede identificar un ángulo interno y un ángulo externo, ¿sí? Tanto el ángulo interno como el externo son suplementarios y son adyacentes, de hecho, son adyacentes y son suplementarios. Entonces, nosotros teníamos un teorema en la clase pasada que decía que si tú trazas aquí la bisectriz y por acá se traza la bisectriz, ¿ya? Obviamente no está con la simbología, pero bueno, lo voy a poner así. Aquí debe haber 90 grados. Sí, eso es la cuestión. O sea, este teorema no es nuevo, eso ya se vio. Lo único que yo te hago notar es que aquí aparece porque en las líneas fundamentales se cumple esa cuestión, ¿no? Que es un dato útil que no hacía falta que yo lo explique en clase, no hacía falta porque ese teorema ya está visto, pero te lo hago notar para que veas que ese teorema aparece en esta parte. Eso con respecto a la bisectriz interna y la externa. La otra cuestión que me dices, ¿qué pasa con cómo identificar en el altura bisectriz? Es que si tú tienes un triángulo como este, mira, aquí hay la altura y digamos que aquí esté la bisectriz, ¿ya? De hecho, debía haberlo puesto mejor con otro color, resaltémosle así, ¿ya? Tengo la altura y tengo la bisectriz. Habíamos dicho, o se dice, siempre en los teoremas, y ya vamos a revisar con ustedes, de hecho voy a demostrar uno, ¿ya? El ángulo comprendido entre líneas fundamentales, ¿cuál es? Una línea fundamental es la altura, la otra es la bisectriz. Entonces, primero el ángulo está acá, ¿ya? El teorema tiene como expresión el ángulo entre líneas fundamentales y dividido para 2. Aquí va una resta. Ahora, ¿cómo se selecciona qué ángulo restar de cuál? Entonces, hay un principio, hay un fundamento, no sé si esté declarado como postulado más adelante, pero le hemos de revisar seguramente de aquí a unas 2 clases tal vez volveremos a hablar de esto, pero en pocas hay un principio que dice que en un triángulo a un lado de mayor longitud se opone un ángulo de mayor medida. Sí, a un lado de mayor longitud se opone un ángulo de mayor medida. Entonces, por ejemplo, si aquí el interés es analizar el ángulo de acá de la izquierda y el ángulo de acá de la derecha, ¿quién mide más de manera o qué ángulo mide más? Tú deberías fijarte en el lado de enfrente, ¿sí? El lado de enfrente, por ejemplo, bueno, mantengamos el color mejor. El lado de enfrente es este, y el lado de enfrente es este. Sí, del esquema, porque el esquema, eso sí, no es del todo preciso, pero es un buen esquema, es un triángulo. ¿Qué, eh, qué ángulo, o mejor dicho, qué lado se ve que es más grande en este esquema? Se ve que es más grande el lado de color verde que el de color naranja. Por ende, tú puedes concluir que el ángulo de color verde es más grande que el ángulo de color naranja. ¿Y esto para qué nos va a servir? Porque nos va a permitir, si aquí está A y aquí está C, mejor dicho, vamos a otras letras para que no sea igual. Si aquí está M y aquí está N, ¿sí? ¿Cómo vamos a saber cuál se resta de cuál? ¿Ya? Entonces, el ángulo mayor vendría a ser M y aquí tienes que poner M menos N. ¿Qué pasa si restas al revés sin hacer esta cuestión y pones N menos M? ¿Qué va a pasar? Que el ángulo X te va a dar negativo y nosotros no estamos trabajando con aberturas negativas o con medidas de ángulos negativos. Esta es la misma analogía con la parte de segmentos. A ti no te debería dar un segmento de longitud negativa, ¿sí? Porque estamos trabajando con distancias y las distancias son positivas. Y en el caso de los ángulos estamos trabajando con la abertura y la abertura es un número positivo. Entonces, eso hay que tener cuidado porque si no va a alterar en algún ejercicio que de pronto te puedas encontrar con esto. ¿Ya? Esa es la cuestión con este teorema. ¿Ya? Algo más de pronto, sino para entrar a la solución y vamos a trabajar con estos teoremas. ¿Alguna otra cuestión? Algo más que podamos conversar? A ver, la clase de hoy Inge, entonces, dime. sí, ¿me puede explicar un poco mejor el teorema de bisectrices externas, por favor? Ya, el teorema de bisectrices externas, ¿en qué consiste? O sea, el ángulo fundamental, déjame ver, esta es la figura, ¿no es cierto? Primero hay que identificar que aquí están las bisectrices externas. Sí, esas son bisectrices externas. Entonces, hay un teorema que relaciona al ángulo que se forma entre las líneas externas, que en este caso es de X, ¿ya? Y por eso obviamente en la ecuación está acá. Este ya está demostrado, de hecho, esta ecuación, que cuando les mande el cuaderno, si gustan, pueden revisar. Con ustedes voy a trabajar otro teorema, ¿ya? Aquí está X, pero se dice que el ángulo entre líneas fundamentales, que es X, es igual a 90, que ese 90 es propio de la estructura del teorema,
¿sí? Ese 90 es propio de la estructura del teorema, menos, yo digo, ¿cuál es el ángulo no involucrado? En el triángulo tú tienes tres vértices, que son, en este caso, A, B y C. En B se está trazando la bisectriz externa, en C se está trazando la bisectriz externa, y a cuál no entra para nada en este teorema, o cuál vértice no tiene ninguna línea fundamental trazada, es A. Por eso es que así, al menos como, no es que esto es una ciencia, sino que es una forma en la que yo recuerdo los teoremas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú me vas a decir, bestia, mi profesor se sabe las fórmulas de memoria. No, no me sé de memoria las fórmulas. Yo les tengo una forma o les tengo un enunciado para recordarles, una forma de razonarles. Y algo que les va a servir en esto que yo les decía es siempre para poder recordar las ecuaciones fácilmente. Sobre todo esto lo hacía mucho, ¿por qué? Porque en las clases presenciales o cuando tú ibas a dar un examen no se les permite usar un formulario. Ahora es diferente o ha cambiado un poco porque como estás en tu casa no tenemos control de si tienes un formulario y tienes el libro al lado, el cuaderno. Entonces no se puede garantizar eso, ¿sí? Y de hecho, ¿por qué es que yo empecé a trabajar de esta forma con estos enunciados? Porque les hacía ver a mis alumnos que las fórmulas eran fáciles de recordar si tú tenías un pequeño enunciado para trabajar, ¿ya? Entonces, siempre para cualquiera de estos teoremas de los cuatro, yo les decía así, el ángulo entre líneas fundamentales, sí, eso era entre bisectriz internas, en externas, en la altura bisectriz, lo que quieran. Siempre ese ángulo era el que iba a la izquierda en la ecuación. Es igual a, ahí depende el teorema, había uno que tiene 90, 90 más, 90 menos, otro no tiene, ¿sí? Pero siempre la relación de x, ¿con qué variable se relaciona? Sí, con el ángulo desde el cual no se traza ninguna línea fundamental, ¿ya? Por eso es que en este caso, por ejemplo, A es el no involucrado, el que no tiene línea fundamental, y por eso es que A va en la ecuación, ¿ya? Y así se escribe, o sea, si tú me preguntas el porqué de esta ecuación, esto se demuestra, ¿sí? Eso se demuestra, esa expresión. Ustedes en un examen no tienen que ir a demostrar lo mismo, pues, porque nosotros estamos trabajando, se les está dando que se puede usar ese teorema, ¿sí? Con ustedes vamos a trabajar otro, a ver. Ya está el teorema de bisectrices externas, tengo demostrado, está aquí la demostración escrita. Les queda, a ver, ustedes pueden escoger si alguien gusta, a ver, uno, dos o tres. ¿Con cuál quieren que se demuestre? A ver, El 3, el de ya. interno a externo. Tengo el 3 y ya ganó el del 3. A ver, listo. Verán, sin embargo, les voy a hacer notar una cuestión. Les voy a hacer notar algo, verás. Estos teoremas, sí, estos teoremas, y aquí la importancia de ir comprendiendo todo lo que se va viendo desde la parte anterior, que yo quiero que entiendas que estos no son temas aislados, sino que usan algo de la clase anterior. Estos teoremas, para ser demostrados, requieren las figuras que vimos la clase anterior. ¿Cuáles figuras vimos la clase anterior? A ver. Teorema de Lazo. Lazo, ¿qué más? Polígonos. Ah, o sea, pero como figuras en sí, hablando de los teoremas como tal, el lazo es uno, Zigzag, el flechita. cóncavo es otro. El zigzag no vimos la clase anterior. Ah, cierto, perdón. Ya, lazo, cóncavo, cuadrilátero. Ahora, si yo te pregunto, la idea es esta, que este es un ejercicio que tú perfectamente podrías demostrar ya, porque esto se vio en la clase anterior. Mira, en el caso de la figura de las bisectrices externas, ya está resaltado que hay un cuadrilátero. Esa es la base para poder demostrar este teorema. En el de las bisectrices internas, ¿qué figura es la que está predominando? Esa te da una idea de qué es lo que le genera este teorema. Tienes un cuadrilátero cóncavo. En la figura de acá de la derecha, ¿qué es lo que resalta en esta figura de acá? Tienes ahí un lazo, ¿sí? Y la pregunta sería en este que vamos a trabajar con ustedes, les pregunto si hay alguna figura de estas de cóncavo, cuadrilátero o lazo. ¿Hay alguna de esas? No. No, y si no hay ninguna de esas, entonces, qué es lo único que te quedaría como recurso para ti para trabajar? Líneas fundamentales. Ok. No, pues si esa es la clase de hoy y precisamente eso es lo que quieres demostrar. No puedes usar lo mismo con lo que quieres demostrar, tienes que ir algo más atrás, ¿sí? Por eso para demostrar esto, estoy usando el recurso de alguna clase anterior, ¿ya?
La conclusión de la clase de hoy son los 4 teoremas que tú ves en la pizarra, ¿sí? Pero no vas a demostrar con lo mismo, pues. Necesitas un recurso previo. Entonces, ¿qué debería yo aplicar en esta última parte para poder gestionar la ecuación que está ahí a la derecha? Si no veo cóncavo, si no veo cuadrilátero, si no veo lazo, ¿cuál es la única figura base que te queda? ¿O cuál es el único teorema que... Triángulos, pues. Triángulos y antes que los triángulos, de hecho un poco más sofisticado que los triángulos, el ángulo externo. Entonces vamos a demostrar este teorema, que es de hecho un ejercicio que perfectamente cabía en la clase anterior, ¿ya? Vamos a justificar este teorema para practicar, y de ahí vamos a entrar ya a la parte de la solución de la clase de hoy. Entonces, a ver, demostremos que, y esto le he puesto yo aquí estos números, sí, pero esto no necesito para el teorema, de hecho lo voy a borrar, ya. Demostremos que este teorema es posible. El ángulo A está acá, el ángulo C está acá. A ver, voy a sacar una primera ecuación, sí, voy a tratar de sacar una primera ecuación aquí. A ver, para relacionar a X, a ver, para relacionar a X, pensemos. A ver, en esta figura vamos a trabajar primero. Acerquémonos acá. Aquí tú tienes también 90 grados en esta parte. O sea, esto aquí hay un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Por si acaso. A ver, entonces... tenemos que esto es bisectriz. Eso también es un dato que tenemos que usarle. ¿Ya? A ver, vamos sacando aquí algo que nos sirva. A ver. A ver, para plantear no con suma, sino de pronto con un ángulo externo. Ya, podríamos plantear esto, a ver. Creo que esto ya ni me acuerdo cómo lo he mostrado, pero lo voy a hacer de otra forma. Tenía una sencilla. Pero, a ver. mm, ¿Cuánto valdría, por ejemplo, cuánto valdría este, a ver, sí, no. A ver si este es uno, podríamos sacar ahí uno de X. Ya, con dos ángulos. A ver, primero, ¿cuánto valdría este ángulo en función solo de las variables que están ahí? Que para no trabajar con ángulo 1 podríamos ponerles a estos que sean teta, ¿ya? ¿Cuánto valdría el ángulo que está marcado ahí? Toda la abertura que le contiene X, ¿cuánto vale? Vale teta, ¿sí? Y esto debería valer teta menos X, ¿correcto? Si toda la abertura es teta y tú le quitas X, el ángulo de color rojo solamente vale teta menos X. Ahora, tratemos de ocupar este triángulo de aquí, ¿sí? Como este es un triángulo rectángulo, ¿qué pasa con la suma de este ángulo y este? ¿Cuánto debe valer esa suma? Y ahí sacamos una primera ecuación. 90. La suma debe 90. valer 90, porque esos dos ángulos deben ser complementarios. Entonces, por ejemplo, teta menos x más el ángulo A debe ser igual a 90 grados. ¿Ya? Ahí tenemos una primera ecuación. Ahora, ya me acordé de esta demostración, ¿cierto? A los tiempos que le hago tenía una forma, ya le vi la solución. Saquémosle acá ahora otra. Usemos este triángulo, ¿sí? Este triángulo de acá. Este triángulo también es rectángulo. Entonces, dame los dos ángulos que sumados deben dar 90 grados, ¿sí? Voy a poner aquí igual, le voy a poner a 90 grados. 90, ¿qué debo sumar para que obtenga 90 grados que están acá? Teta más X más E. Teta más X te da el ángulo de arriba y C el de abajo, entonces perfecto, armas 90. Entonces tendrías acá teta más X más C. ¿Qué voy a hacer con estas dos ecuaciones y por qué les escribí de esta forma? Les voy a sumar. ¿Para qué? Para que se cancele un 90 de cada lado, un teta de cada lado que queda positivo. ¿Y qué te queda abajo en la ecuación tras la suma? Te va a quedar el ángulo A menos X y te va a quedar acá igual a X más C. ¿Ya? Si esto le ordenamos, ¿qué nos va a quedar? 2x acá y acá nos va a quedar A menos C. Y no quieres el 2 al lado del X porque te está estorbando aquí, le mandas a dividir y ya está el teorema. ¿Sí? ¿Ya? O sea, esa es la cuestión, ¿no? Ahora, tú en una prueba, en un examen, no te vas a poner a hacer este proceso, pues solamente tienes que ocupar el teorema que ya se te está indicando, ¿sí? Así es que así, de esa forma se trabaja, o sea, no es que los teoremas aparecen y ya,
Sí, hay una verdad, hay algo que permite sustentar este teorema. ¿Con qué llegué a este teorema? Con algo que vi en la clase anterior, ¿sí? Y de igual manera se puede así trabajar con todos los demás teoremas. Ahora, verás, hay una cuestión más, de ahí ya podemos entrar a hacer los ejercicios. Déjame ver si tengo abierto mi GeoGebra aquí, que tenía un archivo. Mm, Tenía aquí un ejercicio, mira, es este creo. Mira, este ejercicio, por ejemplo, ¿sí? Este ejercicio es lo mismo que está a manera de teorema, ¿sí? Es un ejercicio donde ya está hecho esto con números. Por ejemplo, este teorema, claro que no está marcado aquí, pero yo ya le dibujé de esta forma. Esta es una bisectriz interna y esta de acá es una bisectriz externa, ¿sí? Entonces, aquí hay un ángulo, este le puedes pasar acá, no hay problema, ¿sí? ¿Qué pasa con ese ángulo? Y mira lo que dice acá este teorema, el de arriba, que te hago ver, o sea, cómo funcionan, ¿no? Y cómo trabajan los programas de dibujo, porque no es que esto sea eh, absurdo, ¿no? Los programas de dibujo trabajan con estas lógicas. Entonces, mira, este teorema dice que el ángulo que está entre líneas fundamentales, que es X, se calcula como el no involucrado donde no hay ninguna línea es B, pues. B se divide para 2 para la estructura de este teorema. Si el 2 yo decía le pasas de acá arriba, te va a quedar que 2x es igual a beta. Y en esta ecuación se puede analizar que siempre el ángulo B, no era beta, era B. El ángulo B es el doble, sí, el doble que el ángulo X, ¿sí? B siempre es más grande que X. Y acá ya tengo dibujado ese teorema, mira. Sí, o sea, solamente para que te des cuenta. Voy a poner que este ángulo, que en este caso es A, valga 100 grados. ¿Cuánto debería valer el ángulo de afuera? 50. Casi no le puedo poner los 100 exactitos, pero debe valer alrededor de 50, perfecto. ¿Qué pasa si este ángulo es de 80 grados? ¿Cuánto debe valer el de afuera? 40. 40. Y esto no es relevante para nada, sí, no tiene nada que ver con la forma del triángulo. Mira, ahí también tienes 40 grados y la mitad afuera 20. No importa si el teorema está volteado hacia acá, ¿sí? No importa si el teorema está por aquí, igual siempre se va a cumplir la relación 2 a 1 porque no es relevante la forma del triángulo, no es relevante la posición que tenga el triángulo. Pero entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Y yo lo que me enfoco, porque ya te digo, no se trata al final de la cantidad de ejercicios, sino que entendamos bien el principio. Que estos teoremas hay que aprender a reconocer las formas, ¿sí? Reconocer las formas para poder ocuparles. Ante una forma, nosotros tenemos asociado un teorema, o sea, una ecuación que nos va a permitir solucionar el ejercicio. Entonces, ¿de qué se trata esto al final? ¿De qué se trata? Es que nosotros aprendamos a leer los esquemas, aprendamos a que nuestra cabeza distinga las figuras, distinga las condiciones necesarias que debe tener un esquema para que se pueda aplicar un teorema, ¿sí? Este teorema, ¿qué condiciones necesita? Que haya una bisectriz interna y una externa, y ahí hay relación. Si no tienes la bisectriz interna, sí, hablemos de esto, porque ya digo, todo está en esencia que empieza a captar y a reconocer qué condiciones son las necesarias. Pero, por ejemplo, yo te pongo esto, te digo que esto es alfa, y acá te hago una línea, acá te pongo 40 grados, y yo te pregunto, ¿cuánto vale este ángulo X? ¿Cuánto vale ese ángulo X? A ver, se puede 20. calcular. 20. Alguien que opine lo contrario. No se puede calcular ¿Por qué no se puede calcular? A ver. porque no tenemos dos bisectrices, la Perfecto, bisectriz interna. perfecto, sí, perfecto. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Sí? ¿Cómo puedes decir que valga 20 afuera? Me estás diciendo que esta línea es una bisectriz. ¿Y en dónde te están declarando que ahí tienes una bisectriz? No hay, pues. Entonces no puedes ocupar el teorema. De eso se trata, empezar a entender qué condiciones son las necesarias para que se pueda ejecutar un teorema. Entonces no tengo pues bisectriz. ¿Cómo va a valer la mitad? Pero si es que yo te doy en el ejercicio esto, sí, ahí sí va a decir, no, ese ángulo vale 20, pues. ¿Por qué? Porque tienes un teorema, bisectriz interna, bisectriz externa, y de eso se trata, sí, de eso se trata. No porque tenga la forma ya así nada más uno puede precisar ciertas cosas, tiene que analizar si hay las condiciones necesarias para que el teorema tenga validez. ¿Listo? Eso, espero que eso se entienda, ¿no? Eso no es que es solamente de la clase de hoy.
es algo que la parte de cómo tienes que empezar a ver los teoremas, a ver los ejercicios, te va a servir. Por ejemplo, yo vi a alguien algunos chicos me estaban preguntando esto, ¿verdad? Me decían, bueno, hay una forma, yo que sé, algo, me invento algo así, a ver, un poco más exagerado, a ver. Hay una forma, algo así, y teníamos algo así, creo. Sí, no me acuerdo por no sé qué era en algún ejercicio. Y me dicen, ahí puede ocupar el teorema del zigzag. ¿Por qué voy a ocupar el teorema del zigzag? ¿Dónde te dice que estas líneas sean paralelas? No hay, pues. Y si no hay esa condición, entonces no se trata de ir aplicando como quieran los teoremas. Es como que, ya digo yo, el, el otro día, no sé si era con ustedes mismos, no sé si les expliqué esto, pero había un caso que yo decía, a ver, yo porque veo tu fotito aquí en el, en esta plataforma, veo tu fotito y digo, ah, este man de ley se llama Juan. Sí, no, ¿y por qué? ¿Cómo sabe que se llama Juan? Es que no, de ley tiene pinta de Juan. Ya, no se trata de eso. A ver, vamos a preguntarle entonces, ¿cómo se llama? Ya, me llamo fulano de tal. ¿Por qué te llamas así? Así me escribieron mis papás, tengo un número de cédula registrado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no se trata de que vayas por ahí, ves una forma y ya le empiezas a bautizar con cualquier teorema. No. Entonces, si no trabajas de esta forma en la que te estoy comentando, vas a tener tropiezos en cualquier ejercicio, por más sencillo que sea. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar acá en la parte de los ejercicios. Vamos a tratar de trabajar, a ver qué he hecho ya por aquí. Y ya no tengo más. No hagamos este, a ver. Aunque están ultra fáciles, pero ya podemos hacer luego de los otros dos, aunque sea porque me faltaba justificarlos. Ya. ¿Qué te dice, por ejemplo, este ejercicio? Te dice que la medida del ángulo B es 100 grados. Pues está ultra fácil estos ejercicios. La medida del ángulo B es 100 grados. Te dice que BD es una bisectriz. ¿Qué implica que BD sea bisectriz? De una vez le puedo poner aquí. Ya, cada ángulo vale 50 grados. Te dice que la medida del ángulo BDA es de 80 grados. Puta, está demasiado fácil, pero bueno, ya nada. Ya hacemos más aunque sea. ¿Cuánto vale este ángulo? Y eso sale solo viendo incluso. Ni siquiera es de esta clase. 30. 30. ¿Por qué razón vale 30? Ah, porque, a ver, yo le vi de esta manera. De los 80, ¿no es cierto? El ángulo suplementario, ¿ya? Por ángulo llano. Entonces el otro ángulo serían 100 grados más los 50, 150. Y la suma de ángulos internos son 180. 100 más 150, 100 más 50, 150, faltaría que 30. Ya, eso sí está bien, pero mira, tú tienes un teorema que en orden de aplicación, por ejemplo, los teoremas que estamos viendo en la clase de hoy son más fuertes que el cuadrilátero, el cóncavo, el lazo, ¿sí? Y de ahí todavía un poquito más atrás, más ágil que la suma de ángulos en el triángulo está el ángulo externo, más ágil. Y de hecho esto yo le podía sacar solo con una operación, solo viendo, ¿sí? ¿Por qué sé que eso vale 30? Porque aquí hay un ángulo externo, 80 es el ángulo externo que resulta de la suma de los dos. Y eso es una sola operación, ¿sí? Si tú me dices cuánto es la respuesta, yo te digo 30 porque hay un ángulo externo, ¿ya? Y se redujo todavía el tiempo de todo lo que me explicaste. No está mal, no está mal, pero sí te das cuenta cómo la aplicación de los teoremas mejora las soluciones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá yo te digo que el ángulo C más 50 es 80. ¿Por qué razón? Porque estoy aplicando un ángulo externo. ¿En qué triángulo? En el BDC. En el triángulo BDC. Y ya tienes que ser 30, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero me salió más fácil que me encontraste el suplemento, me hiciste la suma, ¿no es cierto? Sí, o sea, eso se aplica a los teoremas. Entonces, siempre un paso más adelante que la suma de triángulos está perdón, la suma de ángulos a 180 está el ángulo externo. Es todavía más útil. Voy a hacer otro, a ver. Trabajemos con este, sí. Aunque tal vez no haya como tal el teorema, ya vamos a hacer unos del teorema de la clase de hoy, ¿sí? Pero, a ver, tratemos de resolver esto. Te pregunto yo lo siguiente, a ver. Este punto que está aquí marcado, ¿es incentro? El punto que está marcado es el centro, me dice.
Sí, la pregunta es si es incentro. ¿Y si es incentro, de qué triángulo? Sí, del triángulo grande, del triángulo ABC. Ya, ¿alguien más? El incentro no era en el que No, si el Ah, es no, ángulo no. era incentro. recto topaba No, en es un lado. del triángulo AHC. A ver, muchas voces, vamos poco a poco. Ya, No, no, no es sin centro, no es sin centro. ya se arrepintió, dice, no es incentro. Ya vi bien. Ya, listo. Alguien que diga que sí es incentro, en cambio. Ya. Verás, lo que hay que identificar es, obviamente, si las líneas salen desde un mismo triángulo, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, una bisectriz, esta bisectriz que está aquí, está trabajando sobre este triángulo, ¿ya? Y la otra bisectriz que tienes de dato está acá, lo cual es de este triángulo. Sí, entonces no puede ser que sea de dos vértices diferentes. Todos los puntos fundamentales se trabajan sobre un mismo triángulo. Entonces, por ahí, por Dios, no vayan igual a empezar a ver puntos fundamentales donde no hay. Sí, pero esa es la comparación, eso es el análisis. Entonces, si tú me preguntas aquí si hay un teorema, a ver, de bisectriz interna, bisectriz externa, ¿cómo se llama? Interna externa o el altura bisectriz, mm, no hay, no está. Entonces, si no hay ninguno de esos teoremas, por ejemplo, podríamos usar un recurso de la clase anterior, que sean figuras, tras de estos teoremas que no están aquí, usen figuras de la parte anterior. Entonces, por ejemplo, aquí yo veo una figura que me puede ayudar. Acá, de hecho, triángulos hay algunos, ¿no es cierto? Sí, también hay incluso otro acá, ¿ya? Entonces, El una, lazo, dicen. también tienes acá, ¿no es cierto? Sí, en efecto, también tienes eso. Y etcétera, ¿no? Habrá que ver dónde nos conviene plantear las ecuaciones para resolver. Ahora, una ecuación que sí le veo que de pronto nos puede ayudar, verás que además, fuera de que estos son datos, X es lo que te piden, fuera de que estos son datos, también tienes estos, ¿no? Y estos también tienes que ocuparles, de ley, de ley, de ley, de ley, ¿ya? Entonces, mira, tratemos de plantear una ecuación. Todavía no le tengo yo tampoco claro cómo resolverle, pero vamos a ir probando a ver qué sale. Una ecuación que yo veo que nos puede ayudar bastante sí es esta, porque contempla un poco de datos ya en el ejercicio, ¿sí? El ángulo de acá, ¿cuánto vale este angulito? Este vale 90 grados, ¿sí? Entonces, podríamos plantear una primera ecuación que diga que el ángulo B más el ángulo X es igual a más 90. ¿De qué razón estoy haciendo un teorema de Lazo? ¿Ya? Dos. Tratemos de sacar otras ecuaciones, a ver, tratemos de gestionar. Nosotros queremos X, en esa primera ecuación nos está estorbando A y B, entonces hay que tratar de ver si es que podemos reducir A y B de alguna otra manera. Pueden ser dos veces A y dos veces B complementarios, bueno, suplementarios, que los A dos ver, suman 180. 2 veces A y 2 veces B. ¿Por qué? A ver. Porque el ángulo pensé que eran ángulos externos por ahí, que se complementan los dos. No le veo en realidad. No le veo esa ecuación. A ver, algo más que podamos sacar ahí. ¿Qué pensar? Dije que triángulo con el cóncavo. Con el cóncavo, o sea, podría ser, pero me implicaría ocupar y no quisiera de pronto, si, a menos que no sea necesario, no quisiera entrar en esa variable. Pero creo que al final sí nos va a tocar. ¿Por qué? De ley para tratar de ocupar, Triángulo rectángulo. ¿perdón? Hay que tratar de Dice que ocupar puede ocupar el triángulo. Sí, podríamos tratar de ocupar. Esperemos que con esa se reduzca. Entonces verás, sí, puede ser una idea, porque voy a ir marcando. Si ocupo el triángulo, o de hecho puedo ocupar el triángulo grande. Si quieres el cóncavo, con el cóncavo logras poner estos y después con... Ya, sí, puede ser un cóncavo y después del triángulo grande. Puede ser, ¿no? No es el único camino. Puede ser que no sea este el camino más eficiente, pero veamos si por ahí llegamos a la solución. Parece que este nos va a tocar ocupar.
Entonces, sacamos de aquí una ecuación que diga que C más A más B es igual a X, ¿no es cierto? C más A más B es igual a X. Y de esto, por teorema del cuadrilátero cóncavo. ¿Ya? Y nos falta todavía algo más, pues. Nos falta algo más. ¿Qué nos va a faltar? Alguna... De hecho, por ejemplo, este dato todavía no le he ocupado. ¿Sí? ¿Cómo le ocupo ese dato? Podríamos tratar de... Aquí sería 2A menos B. Aunque puede salir más rápido, verán. Sí, veamos también. Hay otra ecuación. Si no, la 2 creo que está de más. Podríamos ocupar este triángulo. Podríamos ocupar este triángulo, pero hacemos esto, mire. ¿Cuánto valdría este ángulo en función de los betas nada más? 90 menos 2b. 90 menos 2b, ¿no es cierto? Ya, 90 menos 2b. Y mira, ¿qué más podríamos plantear? Este ángulo que acabo de calcular, más este de acá, ¿cuánto deberían sumar? Igual 90. También porque están dentro de un mismo triángulo rectángulo. Entonces veamos qué nos sale de ahí. 90 menos 2b más 2a es igual a 90. Entonces mira, de hecho aquí encontré algo que me va a ayudar bastante. ¿Qué me queda aquí? ¿Sirve este dato? Claro que sirve porque nos ahorra trabajar con una variable más, pues. ¿Sí? Si b es igual a a, si b es igual a, y de hecho mira cómo va. De hecho en un inicio no tenía todavía idea, pero ahí se va probando, ¿no? Esta ecuación está de más aquí ya. No vamos a necesitar. ¿Por qué razón? Porque si b es igual a, ¿qué va a pasar acá? ¿Y cuánto vale x? 90. Ya está resuelto. ¿Sí? Entonces, hay que ir probando, ¿no? Hay que ir a veces generando ecuaciones, viendo por dónde encuentro una salida, lo que sea. De hecho, eso me ahorró el cóncavo, ¿no? Porque ya te digo, yo no quería entrar con esta letra porque no le veía de pronto que sea tan necesaria. Pero entonces, ¿qué se hizo? A ver, sí, sobre todo el paso clave. ¿Cuánto vale este ángulo en función del B? Como tú tienes que toda la abertura es 90 y esto es 2B, entonces lo que te queda sería 90 menos 2B. Y como aquí tienes un triángulo que es rectángulo, esa es la ecuación, mira. Como es un triángulo que es rectángulo, la suma de 90 menos 2b más la otra punta que sería 2a, también tiene que generar 90 grados porque es rectángulo. Cancelas el 90 que te queda que en pocas que a es igual a b. Y de tu primera ecuación que sacaste de ese lazo, ¿sí? ¿Qué pasa? Como a es igual a b, se van a cancelar a con b y te queda que x vale 90 grados. ¿Listo? Mira, ahí está. Y estos ejercicios de todas maneras todavía no son ni siquiera de la clase de hoy, son de los recursos de la clase anterior. Vamos a hacer ahora uno de la clase de hoy. Sí, vamos a trabajar con algo de la clase de hoy también. Por ejemplo, este testigo está facilito. Borrémoslo, no importa, repitámoslo aquí. A ver, por ejemplo, ahí sí, esto sí es netamente de la clase de hoy. ¿Ya? Te están dando de dato, te están dando ya de dato que I es incentro de la figura. I es incentro. Entonces, ¿qué pasa con AI y BI? Son bisectrices. Ahora, voy a ponerle entonces que esto es alfa y esto es alfa, ¿sí? Y esto está bien, sí, ojo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque te hago ver también algo que sé que suelen plantear. ¿Qué pasa si le pongo alfa acá y alfa acá? También veo que es bisectriz, ¿no? Pero, ¿está bien el planteamiento o no? No. ¿Por qué razón? eh, Que no sabemos que El si ángulo, A y B porque son no el mismo sabemos el ángulo. ángulo A. No sabemos, ajá, no sabemos si el ángulo A y el ángulo B son iguales, pues, no sabemos. Y de hecho, aunque le plantees así, este ejercicio te va a salir. Pero lo que trata de hacerte ver es que para futuros ejercicios, y eso es un error común, sí, le marcas que abajo es bisectriz y arriba le vuelven a poner el mismo símbolo, y no es, pues, porque no te dicen en ninguna parte que el ángulo A sea igual al ángulo B. Entonces, no vayas a asumir, que ese es el grave error, no vayas a asumir cosas que no se te están declarando.
Lo correcto, sí, lo preciso sería asumir siempre que hay datos dispersos, que son totalmente diferentes. Entonces, no porque en sí el concepto esté mal aplicado, pero estás diciendo que los ángulos son iguales y no dice eso. Entonces le vamos a poner esto, mira. Ahí está muy bien ya, ¿sí? Entonces, de todas maneras, con esta forma de aquí, ¿qué es lo que tú identificas acá, mira? ¿Qué hay ahí? Esto es solo cuestión de aplicar directo ya. ¿Qué pasa con ese 110? ¿O qué ves en toda la forma en El sí? zigzag. Yo veo el zigzag. A ver, muchachos, el zigzag necesita dos rectas Ah, paralelas. perdón, ¿Dónde están dice, las perdón. paralelas? Perdón, ¿Listo? era la flechita. Ah, su- Me equivoqué de teorema Sería sin querer. 90 menos Correcto, a ver, dame el nombre porque sí le dimos un nombre a eso. intersección de bisectrices internas. Ajá, correcto. Yo a los 4 teoremas de hoy les doy un nombre para que no sea tan extenso. Al uno le llamo bisectrices internas, ambas bisectrices internas, o sea, bisectrices internas. Al otro le llamo bisectrices externas porque son las dos. Al otro le llamo bisectriz interna-externa, que requiere una interna y una externa. Y al último le llamo altura bisectriz, ¿correcto? Este es el de las bisectrices internas. ¿Listo? Entonces, mira, ¿cómo es la ecuación, no? Y cómo no necesito tener un formulario porque tengo un dicho para aplicar esto. El ángulo entre líneas fundamentales, que es el 110. O sea, 1 es igual. El primer paso sería decir que 110 es igual a ¿qué? Es propio del teorema, esta ecuación lleva propia del teorema un 90 más. Este es propio. Eso sí te toca recordar que para esta estructura es 90 más. Sí, ¿y qué pasa? ¿Qué ángulo tomo y divido para 2? El excluido. El Que en X. este caso es X. Y le divido para 2, mira, ahí está. X, ¿cuánto vale? O sea, claro que está demasiado regalado, ¿no? Pero es la aplicación del teorema. ¿Cuánto vale eso? 90 son 20 por 2, 40. Sí. 40, ¿no es cierto? Ya. Listo. Ahora, claro, no importa si me mando un poco más, pero verán esto que puedo hacer acá. Déjame ver si logro. Déjame ver si logro hacer esto. A ver. Mira, este ejercicio que yo tenía, le voy a poner a tratar de acomodar cómo está medio ese triángulo acostado, verás. O sea, esto es lo que yo quiero que caches, ¿no? O sea, estos programas trabajan con esa idea. Voy a dibujar aquí una bisectriz. Voy a dibujar acá otra bisectriz. Ya, y este ángulo le voy a medir. Bueno, un punto aquí. Ah, carajo. Ponemos aquí un punto. Y acá un ángulo. Ya, en este caso dice que vale 106. Voy a tratar de hacer que este ángulo, que es del dato que tú tienes, que este ángulo valga 110, creo que decía de dato, ¿no es cierto? Mira, 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 casi 110. ¿Cuánto vale el de acá? 40. Eso es lo que estás calculando, pues. Sí, o sea, eso es lo que estás calculando aquí. Si este ángulo vale 110, como no depende de en sí de la forma del triángulo, sí, si esto es 110, el de acá tiene que valer 40. ¿Sí ves? O sea, así es la cuestión. O sea, para que sea comprensible, creo que no se quede ahí en esta cuestión. Déjame ver este de acá. Creo que aquí en este cuaderno no ha habido nada de ejercicio. Déjame ver si es que consigo los que tenía del anterior ciclo también para trabajar. Que están puesto muy pocos de estos, no me gustan. Están muy fáciles estos. Veamos si encuentro dónde estaba el del anterior semestre. Aquí tengo ejercicios también, verás. A estos les voy a agregar al cuaderno. Entonces, de ahí están. Plastilina 1 están esos ejercicios, ¿no? Un segundito, no importa. Aquí nos mandamos unos dos más que sean interesantes. Resuelva los del deber y se mejor. Uno. Ah, Más no, difícil el deber. no se puede. Los del deber sí son para que hagan. Verán, una cuestión, lo que sí va a pasar es que siempre como tal siempre el deber va a ser más complejo, man. ¿Por qué razón? Porque en el deber tienes que hacer todo el trabajo de comprender tú, pues. Sí, si el anterior resolví un montón, y estos estaban demasiado fáciles, a ver.
Este es bonito, verás. Este ejercicio es bonito. Vaya, le voy a borrar. Ya voy a sacar esto y le voy a llevar al nuevo cuaderno. Están muy fáciles. Digo que o sea, yo sé que la evaluación... Ahora, los ejercicios del deber, obviamente eso les anticipo, los ejercicios del deber son un poquito más complejos, sí, sí son complejos, ¿por qué? Porque se espera que, primero en la clase yo te dije, en la clase no se trata de la dificultad, sino de que entiendas primero estos conceptos, pues. O sea, si no entiendes, no aprendes a identificar la forma, todavía me puedo mandar aquí unos ejercicios monstruosos y no, pues ni les vas a ver, ¿ya? Entonces, primero entiendan la forma de dónde salen los teoremas, y cuando tú entiendes de dónde o cómo funciona el teorema, el resto es el planteo de las ecuaciones, ¿sí? O sea, no tiene por qué complicarse ahí tanto. Entonces, vamos a ver mira, este está interesante. Te piden que demuestres que esa es una nomenclatura un poco más antigua que se cambió, pero le vamos a reescribir. Lo que deberían pedirte es que la medida del ángulo alfa sea igual a 90 grados menos la medida del ángulo beta sobre 2. Ya. Bájale en estos ejercicios, le voy a aumentar en ese cuadro. Si no están turrísimos los otros. Ya. Entonces, a ver, muchachos. ¿Qué formas identifico aquí? De la clase ya de hoy, porque esto sí es de hoy. Bisectriz externa. Te pregunto aquí primero, a ver, este punto que estoy marcando acá, ¿qué es este punto? Bisectriz interna. ¿Cómo se llama este punto como tal? El punto que estoy marcando ahí en color verde. ¿Cómo se llama el Incentro. punto? Es incentro. Centro. Es un incentro. Ya, es un incentro. ¿Listo? ¿Por qué? Porque identificas dos bisectrices. ¿Listo? Esto es un incentro. ¿Ya? Te hago otra pregunta, verás. Ya, te pregunto esto por si acaso, pero para ir analizando. ¿Qué pasa con este punto? ¿Es algún punto fundamental o no? Y vas a tener que girar la cabeza siempre, ¿no? Porque no todo viene de frente. Los teoremas vienen girados y todo, pero te pregunto por si acaso si eso será algún punto especial. Un excentro, ¿no? Así era, sí, sí es. Punto externo. O sea, sé que es un punto externo, pero te pregunto, sobre todo la pregunta va, si es un excentro ya. A ver, te pongo más fácil. ¿Es un excentro o no? No, No, ¿por qué no un excentro? porque un excentro no era la bisectriz interna y externa. Ya, tú tienes una bisectriz externa acá, perfecto, pero esta línea que viene por acá, no No tienes se la sabe, precisión no. si es o no es bisectriz, ¿correcto? Eso es, eso es. El rato que tú llegas a comprender eso, el resto ya sabes que es sacar una ecuación y ya. Ahora, por más que no haya esta cuestión, que le voy a borrar porque no es importante, pero aquí hay un teorema también, porque si no lo identificas no le vas a poder resolver. ¿Qué pasa ahí? Hay un ángulo de 90 grados. Perfecto, aquí hay 90 grados, porque tienes la bisectriz de dos ángulos que son adyacentes suplementarios. Perfecto, sí. Y ese dato, aunque no parezca, es súper importante. De ahí sí ya vamos a sacar la demostración, a ver. Nosotros queremos una relación entre alfa y beta en realidad. Tenemos que tratar de juntar a alfa y a beta en un sitio. Verás, tratemos de utilizar un teorema para ganar tiempo acá. Alguien por ahí, de pronto yo le escuché, me dijo el cóncavo. No, si tú le ocupas al cóncavo, básicamente lo que va a hacer es demostrar el teorema de las bisectrices internas. Por eso lo importante es saber de dónde proviene. Entonces vas a perder tiempo ahí y puedes ocupar un teorema que te ayuda a ganar. ¿Cuánto valdría este ángulo que está marcado aquí de color? Le vamos a poner en los pasos si quieres. Voy a poner un noi. Llamémosle de otra forma. Un teta, pongámosle ya. Teta. ¿Cuánto valdría ese ángulo teta aquí? Todo teta. 90. Teta debería valer. No, pues. Fíjate aquí la forma ya. O sea, hay o no hay teorema ahí. Ya, si te referías al 90 de la estructura, bueno, eso estoy de acuerdo. Pero ¿qué más? Porque no es 90, pues. El ángulo entre líneas fundamentales, que es teta, es igual a ¿qué? A 90 más, que es propio de la estructura del teorema, más ¿qué? B sobre 2. Más beta. Beta sobre 2. Beta sobre 2. Ya, beta sobre 2. Perfecto. Ahí ya tienes un primer ángulo. ¿Listo? Pero eso todavía no resuelve porque lo que tú tratas es de llevar a todos los datos a una zona donde puedas generar una ecuación que involucre alfa y a beta, que es la solución. Entonces, le vamos a poner acá
Le vamos a poner aquí, desde donde está este ángulo, le podemos llamar gamma, ¿sí? Que no me gusta tanto esta forma porque yo usaba con variables transitorias nada más, pero bueno, ¿cuánto valdría gamma al final? 45. No. ¿De dónde sacamos eso? ¿Cuánto valdría gamma nada más? Ojo que aquí tienes los 90, ya sabes 90 cuánto vale menos t. alfa. 90 menos alfa. Beta sobre 2. Ya, perfecto, dejémoslo así. No está mal el 90 menos alfa, le están usando esto acá. Sí, pero al final, sí, o sea, está bien, pero ya para el camino que estoy tomando, este es mejor. Debería valer beta medios. ¿Por qué razón? Porque si gamma vale beta medios, esto de aquí vale beta medios, y tú le sumas los 90, te compone todo el teta, que es 90 más beta medios. Así es que gamma nada más debería valer beta medios. ¿Listo? Y de ahí sí hagamos ya una ecuación que fue la que me mencionaron antes. ¿Ya? Vamos a un paso 3. ¿Qué ecuación debería establecer aquí? Que alfa más gamma, ¿cuánto da alfa más gamma? 90. 90. 90. Porque estás haciendo suma de ángulos en un triángulo. ¿Listo? Y después ya es esto, mira. Este gamma que tienes aquí con este gamma de acá. Ahora porque un poco nos piden que mejoremos esta cuestión de escribir, pero yo usaba más con variables transitorias, me gustaba resolver más ágil todavía los ejercicios, pero queda alfa más beta medios es igual a 90. ¿Y qué te pedía la demostración? Te pedía despejado el alfa. Si tú despejas el alfa, voy a borrar esto de acá. Si tú despejas el alfa, ¿qué te queda? Alfa es igual a 90 menos beta medios. Veamos si eso era lo que quería. Medida del alfa es igual a... Sí, perfecto. Y ahí ya te dije que le reescribamos para mejorar esto. Le reescribimos como medida del ángulo alfa es igual a 90 grados menos la medida del ángulo beta sobre 2. ¿Ya? ¿Qué es lo que se quería demostrar? ¿Listo? O sea, es eso, ¿no? O sea, ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión. ¿Ya? Vamos a tratar de ver otro ejercicio. A ver. Dime, dime. Disculpe que le moleste. Me perdí solo en el paso 3, no recuerdo Ya, bien. el paso 3, ¿de dónde sacamos que alfa más gamma es 90? De aquí, mira. ¿Por qué? Porque tienes los 90 que creo que tú mismo me habías indicado. Acá tienes alfa y este se llama gamma. ¿Por qué suman 90? Porque hay un triángulo rectángulo. ¿Listo? Sí, ya. Chévere. Entendí. Vamos, otro, a ver. Tengo como unos 5 minutos. A ver, déjame ver si hay alguno que no esté tan papeado. Que antes vean, yo sí resuelvo un montón, porque ya digo que me aburro, man. Si yo no resuelvo ejercicios, me aburro. Entonces ahí tienen un plus ustedes. Ya. Eso les digo, la parte de la teoría, esa teoría que está ahí, o sea, esa no se va a mover. O sea, si tú me dices, profe, vuélvame a explicar la teoría, puta, te voy a volver a decir lo mismo, porque no va a cambiarles. Ya, en la parte de los ejercicios es donde tenemos que ser más dinámicos y ahí te puedo mostrar varias cosas, ¿no? Sí, por eso es que les pido que obviamente, y yo voy a preparar el material a partir de la próxima clase para que la teoría ya esté lista antes de... Y en la clase nos centremos a cuestionar preguntas del material, vemos los ejercicios, te doy los consejos, todo para que ya esté ahí listo. Este ejercicio es bastante similar al primero, mira. Nos piden la medida del ángulo E y la medida del ángulo D. ¿Ya? Vamos a tratar de analizar. Tenemos algo, de hecho, un teorema por ahí de la parte anterior también. ¿Sí? Algo que de entrada está en el gráfico que me llame la atención, sin siquiera tener idea todavía. Y está aquí, mira. ¿Qué hay ahí? 2 y 3 son bisectrices y Ángulo de por lo tanto 90. valen 90. ¿Ya? Lo mismo que aplicamos antes. Ángulos, bisectriz de ángulos adyacentes suplementarios. Perfecto, ¿no es cierto? Ya, eso es de la clase anterior, lo que me ayuda a ver si es importante, aunque no parezca, porque te va a ayudar a ver que este triángulo es rectángulo y probablemente puedes hacer una suma ahí. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más, qué más, qué más? Veamos si hay un teorema de la clase de hoy, a ver. Te pregunto particularmente por el ángulo, el punto E. ¿Qué es el punto E? Un ángulo externo.
El punto, verás, el punto no es un ángulo. ¿El punto qué es? ¿Cómo se llama ese punto? Excentro ahora sí puede ser. Excentro, ¿de qué Ortocentro. triángulo? Del triángulo de ABC. Perfecto, excentro en el triángulo ABC. Excentro en el triángulo ABC. Entonces identificas la forma, ¿no es cierto? Sabes sobre qué triángulo está. Y ya, pues el resto, por consiguiente, ¿cuánto vale? Solo viendo. Sí, ni siquiera tienes que aplicar nada y ya. Ese teorema es el más fácil de los cuatro. X ¿Cuánto te menos sale? B medios. 68 No, menos. no es x menos x es igual a b medios. O yo te digo para que no te Eso. aprendas la ecuación, es relación 2 a 1 y siempre el ángulo que está dentro del triángulo vale más. Siempre el ángulo dentro del triángulo vale más. Entonces eso te hace que para este caso tengas que sacarle la mitad. Y esto vale 34. Ya tienes. Ah, ya le caché. Ya, bacán. Entonces ya tienes el ángulo. Ahora, si ya tienes ese ángulo, puta, el resto es papaya, pues, man. ¿Cuánto vale esto? Sí, sí, es solo de ver estos ejercicios al menos. 56. Ya, ¿por qué saca 56? Porque dice aquí. No, porque debería dar 180 y pues sumé 34 más 90 menos 180 me salió 56. Ya, consejo, cuando el triángulo es rectángulo, por Dios, cuando el triángulo es rectángulo, más fácil es solo sumar estos dos igualar a 90, porque los otros 90 ya está por defecto, pues. ¿Ya? Entonces lo correcto debería ser nada más restar a 90, 34, ya te quedan los 56. ¿Listo? ¿Ya? Ahora mira, acá nada más, déjame ver si tenía otro, creo. Que ya bueno, ya va a ser la una, pero que esto no le avancé a sacar al cuaderno, pero ya tengan seguro que si revisan este cuaderno yo le voy a agregar más ejercicios al principal. Profe, ¿sí me Dime, escucha? dime. Sí, sí. Disculpe, profe, con lo que acaba de decir con lo del triángulo rectángulo, ¿solo aplica para el triángulo rectángulo o sería? Claro, pues. Claro, es que verás, nosotros habíamos indicado que hay un corolario que decía que cuando el ángulo es recto, tú puedes concluir que los otros dos deben sumar 90 grados. Y si los otros dos suman 90 grados, quiere decir que son complementarios, ¿ya? Por eso es la razón por esa razón es que, por ejemplo, yo en los ejercicios, y ustedes van a ver, aquí, en lugar de poner alfa y beta y escribirte que alfa más beta es igual a 90, porque eso es tedioso, a mí me cae mal esa ecuación, ¿ya? Porque puedes hacerlo más ágil, o sea, puedes hacerlo más rápido. ¿En qué sentido? En que si tú sabes que los dos son complementarios, estos dos de aquí son complementarios, ¿qué puedes hacer? Y ya para eso vimos en una clase anterior que si alfa es el ángulo, ¿cómo expresas a esto? Que es el complemento. Y si tú sumas los dos ángulos, suma 90 menos alfa, más alfa, ¿qué se pasa? Se cancela el alfa y te queda los 90, más los 90 de acá, 180. Pero cuando el triángulo es rectángulo es mucho más ágil hacer la suma de los otros dos a 90, pues. O sea, es que imagínate lo que sería poner un ángulo más el otro, más 90 es igual a 180. Y ese 90 pasas a restar y te queda igual a 90. Te comes ahí un paso en vano, ¿no? Entonces, por eso es que se igualan a 90. Más rápido. Ok, es Ya. como que un atajo para resolverlo Sí, más sí, o rápido. sea, no atajo, pero es una ecuación ya reducida ya. Sí, Ok, ya, profe, ya. gracias. A ver, ¿qué más? Déjame ver. Chuta, esto está con demostración. Si hay chance para uno más, veamos esto. Este ya hice por cuestión de tiempo nada más. Ñam, 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 ñam. Estos son los mismos que tengo en el cuaderno anterior. Bueno, a ver, déjame ver si hay algo más que pueda comentar. Que es la una, ¿no? Por unos 2 minutillos más. Por ejemplo, bueno, solamente para hacerte ver esto nada más, porque al final ya la aplicación es la misma, mira. Borrémosle. No que no quería editarle este cuaderno, porque este mismo de pronto los hubiese cargado también para que vean. Pero a ver, por ejemplo, acá este ejercicio, mira. Te dice que E es un excentro de ABC. Ya te da de dato que es un excentro, entonces, ¿qué haces? Mira, aquí, bueno, en este ejercicio creo que le faltaba la C acá, ahorita que me acuerdo. ¿Ya? Pero te da que identifiques a ver, dale chance esto. Ya, ahí sí. Dime. Bueno, ya, esto breve, 1 minuto nada más, solamente para que veamos. Pero ahí tienes el triángulo, y si te dice que es de excentro, ¿qué tiene que pasar? Esta línea obligado tiene que ser una bisectriz externa, ¿no es cierto?
La otra que sale desde acá, obligado tiene que ser una bisectriz externa también. ¿Ya? Y una cuestión más, por ejemplo. ¿Qué tiene que pasar con esta línea de aquí, mira? ¿Qué tiene que ser obligado esa línea? Porque también está saliendo de un vértice y está pasando por el excéntrico. ¿Qué tiene que ser eso? Bisectriz. Bisectriz interna. Entonces aquí, por ejemplo, puedes poner teta aquí, teta acá, beta aquí, beta acá, alfa aquí, alfa acá. ¿Ya? Y ahí si me preguntas, ¿qué teorema hay? Mira, hay dos en realidad. O sea, el uno es este, el triángulo con las bisectrices externas de donde hay relación entre este ángulo y este. Ahí puedes sacar una primera ecuación. Y otro que, por ejemplo, hay, sí, otro que, por ejemplo, hay es el este nada más. Pues está el triángulo aquí, bisectriz interna y bisectriz externa. Ya, te hago esta pregunta así bien facilita y con esto acabamos, ¿ya? ¿Cuánto valdría este ángulo de esta zona de aquí? No en número, en lo que sea que tenga que valer. ¿Cuánto valdría ese ángulo de ahí? Beta. 180 menos beta. No. O sea, sí, pero usando este de acá. Veces A. Exacto, 2 veces A. Y si te das cuenta cómo empiezas ahí a gestionar ecuaciones, ¿ya? Entonces sabes que de aquí a acá tiene que valer esto 2A, o algo así, y de ahí tienes que tratar de ir reduciendo variables, etcétera, gestionando las ecuaciones y todo. Pero en esencia la cuestión está en reconocer la forma. Si reconoces la forma, tú reconoces qué teorema tienes que ocupar. ¿Listo? Ya estos voy a ver si les agrego hoy luego y les mando un cuaderno completo y ahí van a tener un poco más de ejercicios para igual volver a revisar o lo que sea. ¿Sí? Listo, muchachos, creo que ahí nos vamos a quedar por hoy. Gracias. Profe, Dime. ya le di subiendo todas las clases, solo me falta la de hoy y quería decirle si es que puede darse un saltito por ahí para que vea si es que están bien puestos los títulos. Ya le chequeo.